don Manfred. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gusto de conocerlo. Igualmente. Don Manfred, los vamos a invitar en esta oportunidad, en el primer capítulo de la segunda temporada de Las Calles de la Memoria, a recorrer un poco su historia, pero también la historia de las calles. Cómo eran en sus momentos, ¿cierto? E ir recordando. Así que lo invito a que podamos ir caminando mientras recorremos la historia. Por sobre todo, comentar un poco de su vida, don Manfred Becker. Usted tiene una historia bastante trascendente acá en la comuna. Tiene una historia familiar también que se arrastra a su padre acá, llegado a principios del siglo XX. ¿Qué nos puede comentar de aquello? Bueno, es linda la historia de mi padre, es preciosa. Fue marino del Dresden, barcos alemanes y finalmente fue hundido por ellos mismos en la bahía de Cumberland en Juan Fernández. Y después, bueno, ellos fueron internados a la isla Quiriquina y ahí se quedó en Portugal, o sea, en Chile. Excelente. Y bueno, y toda esa historia de azares y todo lo demás, destino y azar, ¿cierto? Nos hace pensar que él llega de alguna forma bastante curiosa acá a Puerto Varas. ¿Cómo fue el asunto de su padre acá? Bueno, él, como le digo, está en la isla Quiriquina, las religiosas de la Inmaculada Concepción tenían su casa matriz central en Talcahuano. Entonces ellos visitaban todos los domingos a los tripulantes y a la gente de la isla Quiriquina, los alemanes, y ahí conoció el papá. Excelente. Entonces, él tuvo un trabajo acá en la iglesia, ¿no? En la pila bautismal, justamente. Exacto, que todavía se puede visitar. Sí, pues, para invitar a todos los turistas a que puedan visitar la obra de su padre en la iglesia, el Sagrado Corazón. Exactamente. Sí. ¿Eso es de qué año habrá sido más o menos? Bueno, el año más o menos 15, 16. Pues. Ah, bien, sí. 1916 aproximadamente. Recién inaugurada la iglesia también. Exactamente. ¿Cierto? Precisamente. Sí. Bueno, su padre tiene una historia trascendente que yo creo que da para otro documental completo. Otro capítulo. Otro capítulo, pero ahora nos interesa conocer de usted, de don Manfred. ¿Qué le parece si continuamos por las calles de Puerto Varas mientras recordamos un poco la historia de Puerto Varas? Como les comentaba yo, acá a los televidentes también queremos conocer un poco de su historia. Lo invito a caminar acá por calle Mirador, en este caso, de Puerto Varas, y saber un poco cómo es su historia, su infancia. Cuéntenos, ¿dónde estudió usted? Yo estudié en el Colegio Germania. Hasta esos años existían humanidades, hasta cuarto año humanidades. Ya. Después ya no había oportunidad, ocasión para seguir estudiando aquí en Puerto Varas, entonces me trasladé, me hice el quinto y sexto año humanidades en el Colegio San Francisco Javier en Puerto Varas. Ah, muy bien, ahí en Guillermo Gallardo. Exactamente. También, lugar patrimonial. Así es. Excelente. Sí. Y cuénteme, por ejemplo, ¿cuál era su afición en ese momento? ¿Cuál era los gustos? ¿Qué es lo que traía desde niño? Bueno, pucha, todos los lindos recuerdos aquí de Puerto Varas, qué sé yo, pucha, sobre todo aquí, este barrio aquí de mi calle Mirador, Santa Rosa, San Francisco, Imperial, eran todos sitios, propiedades de la familia prácticamente. Ya. Y eran todos aquí pampas, eran todos, como les digo, no habían casas aquí, no había ninguna casa. Esta zona alta, mucho humedad, mucho pantano probablemente, ¿cierto? Harta arboleda. No, eran pampas. Pampas, sí. Ya, ¿usted veía vacas por acá o no? Claro que sí. Es que para uno y para la gente que viene como turista a Puerto Varas, incluso la gente de las nuevas generaciones, no se logra imaginar vacas en pleno centro de Puerto Varas, el tráfico lacustre, no se logra imaginar eso, cuesta uno. Aquí, por ejemplo, este era el sitio de una tía Clarita, Franz, y ella tenía huerta y vendía verdura y cuantas cosas, y tenía sus vacas. Y le echaba sus vaquitas al frente aquí, donde está el Hotel Solás. Ahí tenía como 5 o 6 vaquitas que ella le echaba. Ah, mire, o sea, acá en el Hotel Solás. Sí. Mire, qué espectacular. Y la gente venía con su frasquito, venía ahí todos los días a buscar su leche fresca. Excelente. Mire qué bien. Oiga, don Manfred, bueno,
comenzó el tema del colegio, van pasando los años, ¿cierto? Y usted, bueno, de algún modo ya comienza la familia a crecer. ¿Cómo? Cuéntenos. ¿Usted inmediatamente comenzó a vivir acá en la casa patrimonial hoy en día, Pegel? Así es, sí. ¿Sí? Acá Ahí, en calle Santa Rosa. ahí justamente nací, en esa casa, fui el único de los 5 hermanos que nació en esa casa. A ver, disculpe, ¿usted nació en la casa? En la casa, sí. Por esos años ¿Sí? llegaba Cuéntanos, a ver, ¿cómo le contaba a su mamá esta historia? Llegaba la matrona a las casas a tener la familia. Pues. Y no, lindo recuerdo, sí. Excelente. Y usted, bueno, en esta casa, probablemente esta casa, ¿usted le han comentado cuántos años, desde qué año es aproximadamente? Bueno, justamente el año 35 se trasladó el papá de esa casa. ¿En el año 35? El año 1935, sí. Y usted me había dicho fuera de cámara, ¿es cierto?, que su padre antes, bueno, siempre trabajó en la maestranza, muy fiel a la metalurgia, ¿no? Exactamente, sí. Y por la tradición del mismo barco Dresden. Exactamente, ¿cierto? sí. Y en base a aquello, la maestranza estaba al frente. Estaba al frente donde estaba hoy día el mall. El mall. Recordémosle a nuestros televidentes puertovarinos y de la cuenca del lago que antiguamente existía la empresa Barmont, ¿cierto? Exactamente. Estamos hablando, sí. obviamente, incluso ya posterior a donde vivía su padre. Exactamente, sí. Y la empresa Barmont tenía su terminal ahí. Claro, sí, ¿cierto? sí, claro que sí. Exacto. Y cuando ya nos vamos acercando a calle Santa Rosa con Imperial, y llegando ya a su hogar, a su antiguo hogar, ¿cierto? Sí, que hoy en día vive su sí. hermana. Viven 2 hermanas. Sus 2 hermanas. Sí, viven. Claro. Podría recordarle que esta zona de lo que hoy en día es la gruta era como pantanoso, incluso era como una laguna. Exactamente, sí. Era nacía ese Gualbe acá, ¿Sí? nacía desde el camino a Alerce y salía el agua, pasaba por detrás del mall actual, ¿Sí? y ahí se formaba como una pequeña laguna. Incluso los salmones entraban del lago, hacia llegar, y nosotros acá abajo pescábamos salmones. O sea, ustedes iban a pescar acá Claro. como si fuera el patio de su casa. Exactamente. O sea, inimaginable hoy en día con todos los edificios y todo lo que se ha transformado la Increíble, ciudad. lógico. Usted ha sido testigo de toda esta transformación de la ciudad. Sí. Excelente. Bien, llegando aquí don Manfred a su antigua casa, hoy en día de la familia Pegel, Así es. vamos a unos cortes comerciales y lo dejamos invitado para una segunda parte de las calles de la memoria. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bueno, estimados amigos de las calles de la memoria, estamos de vuelta de comerciales con don Manfred Pegel y en esta oportunidad nos encontramos en lo que sería la casa familiar. Y lo curioso, ¿cierto?, es que acá nos encontramos con la A y la B en la entrada, que nos refleja, como nos comentaba don Manfred, La casa de don Augusto Pegel. la casa de don Augusto Pegel. Desde aquí, en Imperial 302, continuamos nuestro recorrido hacia allá, calle San Francisco, casi el centro de la ciudad, y retomamos un poco, para quien se lo perdió, lo importante de lo que vendría siendo esta
zona de donde incluso usted decía podía pescar salmones que ingresaban, ¿cierto? Desde el lago. Eso yo lo encuentro magnífico, ¿cierto? Cómo se da ese pasado bastante cercano a la tierra, ¿cierto? Claro. Era un Puerto Vara mucho más campesino, era un Puerto Vara mucho más rural, tenía su vecina que tenía su vaca, sí, ¿cierto? Exactamente. Eso llama mucho la atención. Sí, sí. Y cuéntenos, conociendo todo esto, lo que ya vendría siendo hoy en día la gruta y todo lo demás, ¿cómo sigue su vida? ¿Usted tuvo hijos? ¿Cuántos hijos? Así es, sí. Después de haber terminado el estudio en San Javier, me fui a estudiar a la Universidad Católica de Valparaíso y allá egresé de ingeniería comercial. ¿Ya? Y después hice mi práctica y me quedé trabajando en el Banco Edwards. ¿En el Banco Edwards? De Agustín Edwards en Valparaíso. Sí. Usted me comentaba del terremoto del 60. Todo el sur hasta el día de hoy se ve marcado y cambia el sur a este terremoto, el más grande de la historia, registrado por el ser humano. Así es. Y yo le preguntaba a usted, bueno, y usted estaba acá en Puerto Vara, y usted me dice, bueno, sí, pero sí, estaba en el volcán. Estaba en el volcán Osorno. Sí, exactamente. Usted estaba en el club de Teski. En el Teski Club, sí. Y por lo tanto podríamos decir que usted es un sobreviviente de esa, porque ahí vino una avalancha. Cuéntenos un poco de aquello. Bueno, el refugio estaba al pie del Cerro Picá, que es un cerro que queda al lado del volcán Osorno, y se vino la arena abajo y empezó a deslizar el refugio hasta que llegó un momento que lo tapó. Y bueno, y quedaron 11 amigos tapados por la lava. Claro. Y bueno, fue una tragedia porque habían toda gente conocida, gente de Puerto Vara, sobre todo mucha juventud. La única hija, por ejemplo, del diputado Klein. Claro. Y así, pues fue una tragedia tremenda. Sí. Y allí, justo ahí donde está esa casa, ¿sí? había una casa muy grande que era la casa de Bruno Níquita, el constructor de la iglesia. Claro. Sí. Bueno, ahí ocurrió que se quemó esa casa. Esa casa cayó y se quemó abajo y murió. Sí, fue una situación bastante dramática. Acá la calle San Francisco quedó totalmente destruida. Hay algunas fotografías que les vamos a mostrar a nuestros televidentes de cómo el terremoto del 60 afectó a todo aquel que lo haya vivido acá en el sur de Chile. Sí. Exacto. Bueno, y por ahí como ya entrando a un poco más la actualidad de estas calles, ¿cierto? Nos encontramos ya en la Maestranza Puerto Vara, ¿cierto? Así es. ¿Esta Maestranza Puerto Vara siempre se llamó así? ¿Desde su padre? No. ¿Cómo se llamaban? Primero se formó la maestranza en el tiempo de Santa Rosa, cuando se agrandó el Santa Rosa, se llamaba Schubi y Brügger. Por los socios. Por los socios, eran dos socios. Eran dos socios, compañeros de guerra del Dresden. Ya, mire que bien. Y ellos se unen y comienzan a trabajar. ¿Fue la primera maestranza de Puerto Vara? La primera maestranza de Puerto Vara. Sí, un dato interesante que nos comentaba don Manfred es que el vapor Santa Rosa, que hoy en día tenemos los restos, casi nada, ¿cierto? En la costanera de Puerto Vara tuvo su última transformación gracias al trabajo de su padre con su socio, ¿cierto? En el año 38, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí, así año 1938. Sí. Y bueno, desde aquí vamos a comenzar a conocer un poco cómo es la dinámica de la maestranza. Bueno, ya ¿podemos, cierto? Sí, pues, encantado. Excelente, vamos. Bien, nos encontramos aquí, queridos amigos de las calles de la memoria, con lo que vendría siendo el interior de la maestranza. Una maestranza probablemente que debe tener más de 70, 80 años, ¿cierto? Parte del patrimonio y esperemos que alcancemos los 100. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? 100 años de la maestranza sería ideal. Y acá nos encontramos con un mundo
totalmente distinto, ¿ah? Desde el Puerto Vara en el centro, el turismo, la iglesia y todo lo demás, y acá nos encontramos con la industria de la metalurgia. Cuéntenos, ¿qué podemos encontrar acá, don Man? Bueno, hoy ya hay entornos más modernos, pero sí, la reliquia y los recuerdos están ahí en ese rincón. A ver, vamos, ¿qué nos encontramos acá? Nos encontramos con taladros antiguos acá. ¿Y cuál es el rol de... Mira, un solo motor eléctrico de más o menos 4 HP a través de transmisiones movía toda la maestranza, Aquí había tornos antiguos y todavía se sacaron y se cambiaron por tornos modernos, o sea, más nuevos. Y todo funcionaba a base de polea, de correa. Todas las máquinas se movían a través de... Esta de acá, esta polea, ¿cuántos años debe tener? Esto es aquí físicamente del año 60, el año del terremoto. Ya. Porque nosotros estábamos al frente. Al frente, lo que hoy en día es el mall. El mall, exactamente. Exacto. Y después nos trasladamos por acá. Excelente. Y cuéntenos, acá, bueno, debe tener su gente ya de muchos años trabajando con usted, ¿no? Exactamente. Podríamos, algunos nombres que tal vez podrá recordar la comunidad puertovarina de sus trabajadores de muchos años. Bueno, sí, por ejemplo, Modesto Navarro, que también ya falleció, Santiago Vera, también un herrero antiguo que había acá, también jubiló y bueno, ya falleció también. Y bueno, mi padre también, el año 76, falleció él, y mi hermano después también, pero todavía quedaron unos viejos aquí, unos torneros. Dando vueltas. Nosotros uno pasa por afuera y resulta que uno pareciera que la ve la maestranza y pareciera que todavía ya no funciona. Claro. Uno la ve con sus años y todo lo demás, pero uno se logra entrar acá primera vez, ¿cierto? Sí. Y nos encontramos con un mundo de trabajo. ¿Cuáles son las obras que usted realiza acá? ¿Cuáles son las obras que realiza la maestranza en la actualidad? Mira, el comienzo del papá era reparación de máquinas y sobre todo la sección fragua era muy importante. Ya, ¿cuál es esa sección? Ese donde la herrería. Ya. Donde se hacían los gualatos, se tiraban las hachas para... Que era lo que más se pedía en esa época, exacto, ¿no? Sí, pues. ¿Y hoy en día qué cosas le pide la gente? Hoy día, digamos, ya más dedicado a la fabricación de máquinas. Ya. Desgraciadamente ya hoy día no tengo ninguna aquí, pero están todas vendidas en la onda de seleccionadora de papa. Ah, muy bien. Estuvo una cadena de máquinas de cinta elevadora, pasaba por un cepillo la papa, calibradora y después mesa de inspección. Y todo eso usted lo crea hoy en día. Sí, exactamente. O sea, podríamos decir que el trabajo de acá de la maestranza tiene para muchos años más. Bueno, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, eso esperamos todos, claro, ¿no? que está en proceso de venta, desgraciadamente. Sí, bueno, ahí por ahí se ve un letrero, pero yo creo que también son los ciclos de la economía, los ciclos familiares, claro, sí. ¿cierto? Sí. Que nos llevan de que pronto, por ejemplo, acá enfrente tenemos un mall, ¿cierto? Sí. Por suerte nos queda la gruta todavía en la iglesia, que podemos apreciar. Ojalá Dios quiera que nunca se vende. venda, claro, claro, excelente. Finalmente nos encontramos en la maestranza con lo que vendría siendo el capítulo final de esta primera parte de las calles de la memoria. Nos encontramos, como indicábamos, con una realidad al 100%, con una historia familiar, ¿cierto? Que la acompaña a usted y usted es parte hoy en día de la historia de Puerto Vara. Yo creo que eso es fundamental, la gente debe conocer y ojalá esto sirva para conocer su historia y cómo su historia acompaña también a la historia de Puerto Vara. Don Manfred, si gusta algunas palabras finales para terminar ya este primer capítulo. Bueno, el gusto de conocerlo y
y ojalá que sirva para los recuerdos todas las cosas que le he contado de la historia de Puerto Varas. Excelente, hemos pasado desde los inicios del Dresden, ¿cierto? Sí, Un barco claro, alemán sí. de la Primera Guerra Mundial, Sí. su padre llegando a Puerto Varas, el terremoto del 60 que nos impacta a todos, donde usted tuvo también, fue protagonista en el volcán Osorno, Exacto. y posteriormente ya hemos llegado a la maestranza como para finalizar el primer capítulo de las calles de la memoria. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos.